Hablar de economía siempre es complejo. Parece ser que este tema le da dolores de cabeza a todo mundo. Y en esta ocasión trataremos de relacionar este término de economía con sustentabilidad, cuidado del medio ambiente, desarrollo social, etc. Soy Sergio Fernández Delgadillo, bienvenidos a Mundo Sustentable. Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes al programa Mundo Sustentable. Cuando hablamos de desarrollo sustentable, hablamos de cuidar las generaciones futuras, pero hay tres tópicos que integran esta idea de la sustentabilidad. Parece ser que el más conocido es el cuidado del medio ambiente, pero también tenemos incluido ahí los aspectos de desarrollo social en una condición óptima. Y obviamente muy ad hoc al primero y al segundo también se da el del desarrollo económico. Y vamos a hablar ahora de temas relacionados con economía verde y cómo esto se da en la actualidad. Y para eso hemos invitado al doctor Julio César Arteaga García, quien es el director de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenido, Julio César. Gracias, es un placer tenerte acá. Gracias por la Mundo invitación. Sustentable. Gracias. Pues oye, mira, esta situación de hablar de sustentabilidad, cuando nos dicen de cuidar el medio ambiente y que tenemos que estar cuidando a la sociedad, de repente se hace difícil entender cómo se liga esto con la economía. Pero antes de empezar a hablar de esto, pudiéramos definir, ¿hay algo que pueda definir ¿qué es, en qué consiste la economía verde o más bien la economía sustentable? Bueno, como lo mencionabas al inicio, el desarrollo sustentable tiene que ver con que las generaciones futuras tengan las mismas posibilidades o accesos a los insumos o a los bienes y servicios que las generaciones presentes tienen. Entonces, en ese sentido, el desarrollo económico sustentable tiene que ver o trata de prever eso, que en el futuro se puedan tener acceso al mismo medio ambiente, o al aire puro, a las mismas, en general, el mismo tipo de bienes que la naturaleza nos da. Básicamente es eso. Muy bien, parece ser muy sencillo, ¿no? Parece ser, sí. Porque, bueno, después de que se dan las situaciones de la globalización, cuando se empieza a hablar de que el intercambio de bienes y servicios en todo el mundo se da de manera libre, cuando China entra al contexto internacional de la venta de bienes y servicios, a pesar de que todo el mundo sabíamos que ellos tienen un montón de procesos que realmente ni van con la idea del desarrollo social, ni van con la idea del cuidado del medio ambiente, pero sí muy a favor de su economía, o sea, su economía creció mucho en ese tiempo. ¿Cómo piensas tú que esto puede ser tomado por los gobiernos? Ha habido varias reuniones mundiales en donde parece que se ponen de acuerdo, pero finalmente no. Entonces, ¿qué opinión tienes de todo esto? Bueno, por un lado, en términos del comercio internacional, también creo conveniente señalar que cuando México firma el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, una de las preocupaciones de los estadounidenses era, por un lado, las condiciones laborales, que se iba a trasladar trabajo hacia México y el trabajo no tenía, digamos, buenas prestaciones, por así decirlo, pero también el otro aspecto que ellos cuidaban mucho es el medio ambiente, que no se vinieran hacia México las industrias contaminantes en los Estados Unidos. Lo mismo sucede cuando China entra a la Organización Mundial del Comercio. Todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Desde el punto de vista de los Estados Unidos o de los mexicanos, el hecho de que ahora se produzca en China esos bienes y servicios que son altamente contaminantes, pues no es tan malo para los mexicanos, podría decir yo, ¿no? Claro, para el mundo en su conjunto, pues sí es algo que no es adecuado, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, la apertura comercial
mal, yo no la veo, no puedo decir que estoy en contra del comercio internacional, aparte esa es una de mis áreas de expertise, ¿no? Entonces no podría decir eso, ¿no? Sin embargo, con el paso del tiempo cada vez hay una mayor preocupación por el hecho de que a futuro ya no se van a tener las mismas condiciones. O sea, lo que se mencionaba hace rato en términos del aire puro, pues cada vez es más difícil encontrarlo. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que idear los mecanismos para que se siga cuidando, que la gente valore no nada más lo que ellos están percibiendo ahorita, sino que su descendencia lo valore a futuro. También es un problema económico en términos de que la persona tiene que evaluar entre consumir hoy o consumir mañana, y en el caso del desarrollo económico sustentable es consumir hoy o que sus descendientes consuman mañana. Entonces, en ese sentido, pues cada vez o muchos piensan, pues mejor yo nada más veo por mí mismo y a futuro alguien más que se preocupe. Entonces, en ese sentido, no es una respuesta sencilla por parte de las personas, y por eso pues la gente contamina, porque al cabo ya recibe la satisfacción en ese momento, sin tomar en cuenta que, bueno, que luego va a tener hijos o nietos y ellos ya no van a tener acceso a eso, ¿no? Creo que a eso se suma también lo del consumismo exacerbado, ¿no? O sea, que, bueno, los industriales producen 20,000 cosas, a veces para una duración muy corta, y la gente compra y compra y compra y compra cosas, y eso da un proceso de acumulación de objetos, como pasa con los gadgets electrónicos, que pues parece ser una panacea de beneficio social, pero cuando hablamos de la cantidad de teléfonos y herramientas electrónicas que ahora tenemos que desechar, ya acaba siendo un problema. Esto finalmente sigue dando problemas, ¿no? Yo sé que en Estados Unidos no se cumple al 100% aquello de no contaminar ríos o no contaminar el aire, o sea, siguen en vías de producción alta, pues contaminando el medio ambiente. Esto finalmente, cuando lo analizamos desde el punto de vista que los problemas de salud o los problemas que tienes que resolver luego en el medio ambiente también tienen un gasto que a lo mejor no es considerado todavía hoy en día de manera directa los costos de producción, sí, pero finalmente llegará a ser un problema, ¿no? Sí, de hecho eso que mencionas en economía se le llama el problema de las externalidades. El caso más sencillo es una industria que está en un río y echa desechos tóxicos al río, y eso va a perjudicar o tiene una externalidad negativa en los pescadores, porque ya los peces van a estar muertos, ¿no? En ese sentido es como se debe analizar este problema en términos de las externalidades que se pueden generar, y en este caso sería entre las generaciones, lo que hace la gente hoy con las generaciones a futuro, ¿no? Entonces, es como en economía se podría analizar. Se puede manejar. O sea, tú piensas que entonces, en cuestiones teóricas, que es lo que ustedes pueden estar manejando en la facultad con los estudiantes, pues es como una situación de promesa, ¿no? Que los gobiernos y los industriales en general estarán pensando ya en eso, ¿no? Ya voy a asegurarme que lo que yo estoy consumiendo hoy también pueda ser consumido por las generaciones futuras en una mejor circunstancia. Bueno, aunque como lo mencionabas también, los mismos gobiernos no se han podido poner de acuerdo el protocolo de Kioto, ¿no? Creo que Estados Unidos es pues no sé si es el único, pero es de los pocos. De los negados. De los negados, exactamente, y eso es desde hace, no sé, unos más de 15 años, ¿no? Más o menos lo que se ha hecho. ¿Y es por qué? Porque eso implica ceder o limitar su producción que actualmente están generando pues ingresos o beneficios para el país. Claro. Bueno, me parece muy importante todo lo que nos estás diciendo, pero es tiempo de hacer un corte. Claro. No se vaya, en un momento regresamos. La economía verde, también conocida como economía ecológica, no solo se limita a las consideraciones ambientales como puede implicar su nombre. Ya regresamos. Estamos de regreso con usted en el programa Mundo Sustentable, platicando con el doctor Julio César Arteaga, quien es el director de la Facultad de Economía de esta universidad. Julio César, a veces se hace un poquito difícil entender este asunto
cuando sabemos, como tú lo decías en el segmento anterior, que el mismo Estados Unidos se ha negado a aceptar algunas de las cosas y que por otro lado también el presidente de Uruguay nos decía, nos hablaba del consumo exacerbado de cosas y la búsqueda de la venta por encima de cualquier otro detalle. Si nos centráramos en que la economía ambiental o la economía sustentable encontrara todos sus puntos para estar bien ubicada socialmente, ¿cuáles serían las principales ventajas para la sociedad en general? ¿Que la población cómo lo empezaría a sentir? ¿Cómo se viviría esto? Bueno, desde mi punto de vista, quienes más se benefician de tomar acciones enfocadas a la economía verde o al desarrollo sustentable son las generaciones futuras, generaciones que probablemente todavía no nacen. Sin embargo, en la medida en que uno piense que va a tener familia, que va a tener descendencia, pues debe de tomar en cuenta eso, ¿no? Porque, digamos, en el siglo pasado pues, se producía mucho y los métodos de producción eran altamente contaminantes. Y después de la Segunda Guerra Mundial hay un crecimiento económico a nivel mundial a tasas aceleradas, incluido México y no se diga Estados Unidos, pero eso tuvo un impacto en el medio ambiente, ¿no? Entonces, en la medida en que se concientice más a la gente de lo que va a suceder, no a ellos, sino a las generaciones futuras, y en la medida en que nosotros como personas lo internalicemos, creo que eso nos va a ayudar a las generaciones hacia el futuro. Digamos, el futuro es el que más se beneficia, el presente pues en realidad no se beneficia, porque por otro lado, si la introducción de estas políticas verdes o métodos de producción que en pro del medio ambiente, pues está asociado generalmente a costos de producción más altos. Entonces, la generación presente no se va a ver beneficiado. ¿Por qué? Pues porque le va a salir más caro los productos que actualmente están consumiendo. Entonces, es una cuestión de equilibrar los dos tipos de generaciones, digamos. La conciencia de los individuos en el asunto del consumo pudiera ser un aspecto importante, ¿no? Por ejemplo, es muy común ver hoy en día en las tiendas productos genéricos, sobre todo en las tiendas que son de origen extranjero, productos genéricos que son producidos fuera de este país. Y cuando uno empieza a pensar eso de una manera muy tranquila, pues realmente estás haciéndole el caldo gordo a una empresa que está fuera del país, con trabajadores de otro país. Y también la situación, por ejemplo, que se dio hace 2 años acá en la zona citrícola, que todas las naranjas se quedaron en los árboles de la zona citrícola, pero que en la tienda seguía habiendo naranjas, en los supermercados seguía habiendo naranjas que trajeron no sé de dónde a un menor costo. Esto parece ser que no lo entendemos, la gente no lo entiende completamente. En función de comprar algo barato o de disponer de algo, no me importa de dónde lo traigan, y entonces como que no tenemos una conciencia del costo de las cosas. Y claro, las industrias hacen todo su producción y su mercadotecnia para que tú vivas en ese esquema de consumo, ¿no? Entonces, esto, ¿qué opinión te merece? Podemos aquí estar otra vez yendo a qué tan buena fue la globalización o cómo pudiera ser si el desarrollo económico regional se levanta y entonces la gente de esta región puede vivir mejor en lugar de estar viviendo en un mundo globalizado. O sea, digamos, sin tomar en cuenta el efecto en el medio ambiente, digamos, sin tomar en cuenta que puede haber diferentes métodos de producción donde uno sea más contaminante que el otro. Digamos, supongamos que contaminan igual, la apertura comercial es algo bueno desde el punto de vista del consumidor. ¿Por qué? Pues porque puede acceder a bienes y servicios que antes no estaban disponibles, o bien a los mismos para un costo más bajo. Y desde el punto de vista de la empresa, pues eso aparentemente puede ser un problema, entonces tiene que reconvertirse.
Yo recuerdo cuando entra México al GATT, perdón, sobre todo ya cuando entra el Tratado de Libre Comercio, todavía existían televisores de bulbos, ¿no? Cuando en los Estados Unidos ya puedes conseguir a control remoto, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque no tenían competencia, entonces no había ese proceso de innovación. Aquí el problema puede ser lo que se comentaba en el segmento anterior, de que no nada más es que puedas importar a un costo más bajo, un costo monetario más bajo, pero a lo mejor va a tener un efecto en el medio ambiente perverso, sobre todo pensando como mundo, perdón. Como país, pues no es tanto problema si se produce fuera de tu país, pero al final de cuentas eventualmente va a llegar el efecto negativo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí hay que tener mucho en cuenta el efecto sobre el medio ambiente. Porque al final el comercio internacional se basa en el principio de la ventaja comparativa. Si es más barato producir o generar las naranjas en otro país, pues qué culpa tienen los consumidores mexicanos, ¿no? Y lo que pasa es que eso va a permitir que el país pueda destinar más recursos a la producción de bienes donde sean más eficientes, donde se tenga una ventaja comparativa. Esto parece ser un tema difícil de abordar cuando estamos en un salón de clases. ¿Qué hacemos en el salón de clases para arreglar esto? Te dejo la pregunta, me lo respondes en el siguiente segmento. Claro. No se vaya, regresamos, estamos en Mundo Sustentable. La economía ambiental ofrece maneras de medir las externalidades y proporcionar a los legisladores mejores herramientas para su trabajo. Ya regresamos. Estamos de nuevo con usted en Mundo Sustentable, hablando con Julio César Arteaga, quien es el director de la Facultad de Economía de esta universidad. Julio César, nos quedamos hablando, si esta es una situación de las generaciones futuras, y decías hace un momento que tal vez de gente que ni siquiera ha nacido, eso quiere decir que los encargados de tomar la estafeta de una manera muy fuerte son los que están jóvenes hoy, probablemente los que tenemos en las aulas de la universidad, estudiando apenas y viendo todos estos asuntos. ¿Cómo hacen ustedes, o sea, en la facultad, qué actividades o acciones o contenidos de planes de estudio tienen para ir haciendo este cambio de mentalidad en los muchachos? Bueno, en términos de facultad te puedo mencionar dos cosas. Una, en términos de los planes de estudio, aprovechamos la materia de formación general universitaria que se llama Medio Ambiente y Sustentabilidad, que bueno, ya con la nueva versión del modelo educativo cambia de título, y les damos más que los contenidos a esos, y les vemos algo de economía ambiental. En ese sentido, digamos, tratamos de aplicar los conceptos teóricos básicos que vemos de microeconomía a cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente y la sustentabilidad. Y por otro lado, y ahí sí debo reconocer que esa iniciativa de los estudiantes, como tú mencionabas, que son los más jóvenes y a lo mejor a los que sí les va a tocar su familia ver los efectos negativos o positivos de un cambio ahora, a iniciativa de ellos, el mes pasado pusimos en marcha un programa de reciclaje. Ellos contactaron a una empresa que se encarga de reciclar el aluminio, el papel y el PET, y entonces ellos gestionaban para que nosotros pusiéramos los botes separadores, y la verdad me llevé una muy grata impresión de que en menos de una semana se había acumulado mucho PET y mucho papel, de manera que creo que sí es algo importante. Algunos de los estudiantes me mencionaban que hasta se traían la basura o el PET, sobre todo el PET de su casa, para reciclarlo, para darle un mejor uso que en lugar de tirarlo al bote de la basura, ¿no? Fíjate que eso es muy importante porque sí, pues si finalmente ellos tienen la responsabilidad de cuidar a sus hijos que todavía no nacen, bueno, tienen que empezar hoy.
creo que en esto del reciclaje hay cosas tan sencillas de entender como esto del PET o del papel. Y a nivel industrial hay otros detalles que parecen ser muy graves, como por ejemplo en el caso de la explotación de minerales, que se dice que el zinc se agotará en 20 años más en la corteza terrestre, y entonces tenemos que empezar a ver de dónde vamos a obtener ese zinc, pues obviamente de reciclaje, de cosas que ya no sean útiles, y finalmente en el futuro se darán procesos de muchas cosas, de muchos materiales que hoy en día pues ni siquiera lo vemos porque pensamos que la tierra no se va a acabar nunca, ¿no? Pero también de la plata se habla de 50 años más de plata. Entonces, esto tan sencillo que están haciendo tus estudiantes de ir por materias tan simples como es papel o es PET, y ya pueden checar ahí esa situación tan importante del reciclaje, pues mira todo el impacto que puede tener, ¿no? Claro, sí, eso, y claro que se pueden hacer más cosas, ¿no? Digamos, a nivel de la universidad, en varias ocasiones yo lo he comentado, el hecho de reciclar los sobres. Hay veces que nos mandan sobres, papel manila, ¿no? Para un oficio, y luego pues, ese sobre, pues como vino cerrado, ya no se vuelve a utilizar. Creo que esa parte del reciclaje también como universidad podríamos llevar a cabo. Otra actividad que se me pasó a mencionar, que han hecho los estudiantes, aunque eso es algo temporal porque es del 1 de marzo del 1 al 15 de marzo, es la parte del reciclaje electrónico. Contactando a otra empresa, que también eso es bien importante, pues, por todos los materiales que tú mencionabas anteriormente, que son más contaminantes quizá que el PET y que el papel, ¿no? Entonces concentrarlo, y hay veces que uno no se quiere deshacer del celular porque ya no lo usa, pero no se quiere deshacer del celular porque no sé, no ha bajado las fotos o no ha copiado todos los contactos o qué sé yo, ¿no? Pero en realidad es un problema potencial que ahí tenemos en donde tengamos guardados los celulares, ¿no? Sí, eso de los teléfonos celulares es un muy buen ejemplo de cómo las compañías nos envuelven en el consumo, porque realmente eran un teléfono, y hoy en día son cámaras fotográficas y bueno, tienen un montón de funciones, y te pueden dar un teléfono nuevo cada 18 meses cuando tienes un programa, un contrato de servicio. Y pues entonces te la pasas acumulando telefonitos en tu casa que, como dices, no te quieres deshacer. Pero qué bueno que los muchachos estén haciendo estas cosas. De hecho, ahora que iba a ser lo de el apagón analógico, Semarnat y todos los organismos nacionales estuvieron haciendo una campaña tremenda para concientizar a la gente del problema que es tirar esto a la basura o al medio ambiente de manera libre. ¿Tú crees que esto se pueda parar en algún momento, que te estén dando gadgets electrónicos a cada rato y que tú sigas acumulando cosas? Porque eso tiene que ver con las industrias. El pensamiento de las industrias también deberá de cambiar, ¿no? Pero primero tendría que cambiar el del consumidor. Si el consumidor no quiere, digamos, cuando salga la versión X7 del N+1 del iPhone, va a haber gente que va a hacer fila, ¿no? Porque quiere ser los primeros. O sea, mientras no se cambie eso, difícilmente las empresas van a cambiar. O sea, al final de cuentas las empresas satisfacen alguna demanda de los consumidores, ¿no? Eso es también entonces una situación que tiene que ver con los que educamos hoy en día, a entrar en conciencia para desarrollar en los muchachos esta idea, esta situación de que, bueno, pues si no necesitas, no estés cambiando y no estés gastando tanta cosa que luego va a dar al medio ambiente como problema. O sea, perdón que te interrumpa, pero lo que sí es cierto es que el progreso tecnológico es muy, muy activo, sobre todo en ese tipo de aparatos, de manera que sí, antes el teléfono pues era un teléfono nada más, y ahora tal vez es para lo que menos se usa, ¿no? Es más para andar checando los correos electrónicos o para ver cómo llegar de un lugar a otro. ¿Por qué? Pues porque la tecnología te lo permite, y eso le facilita la vida a la gente, ¿no? Claro, eso es lo que decía José Mujica, expresidente de Uruguay. Parece que vivimos en un mundo donde nos la tenemos que pasar comprando cosas y no somos felices. Sí. Y ahí hay mucho que discutir. Sí. Julio César, pues este tema es un tema muy interesante. Si la gente que nos está viendo en este momento tuviera interés
de saber más, ¿a dónde pueden comunicarse a tu facultad para tener más información de esto? Bueno, pues el teléfono de la Facultad de Economía es el 83 29 41 50 y estamos ubicados aquí en el Campus Mederos. Estamos, digamos, entrando al Campus Mederos, es la primera facultad a mano izquierda. O bien pues, nos pueden buscar en la página electrónica de la facultad, que es www.economia.uanl.mx. Pues muy bien, señores, debemos tomar conciencia, no nomás los jóvenes, también los viejos. Es muy importante que pensemos en que si no arreglamos hoy en día muchas de estas cosas que son problema, las generaciones futuras tendrán problemas. Julio César, muchas gracias. Ha sido un verdadero placer tenerte en Mundo Sustentable y espero que esta no sea la última vez que estás con nosotros. Esperamos que no. Muchas gracias a ti por haberme invitado. No, es un verdadero placer. Y usted recuerde que esperamos que sea parte importante de este cambio que estamos tratando de promover en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muchas gracias por atendernos.